Ya, lo que les decía, la última clase que vimos, antes de dedicarnos completamente a la feria, habíamos aprendido a diferenciar entre una angina estable, una angina inestable y un infarto, ¿cierto? O las pautas de un infarto. Es muy importante recalcar este punto o esta patología que corresponde al infarto de miocardio, ya que es una causa muy importante del aumento de la mortalidad en los pacientes adultos, en algunos casos, en casos muy raros, incluyendo a los adultos jóvenes, ¿de acuerdo? Entonces, todo aquel concepto que vaya acompañado de este término infarto corresponde a la muerte de la estructura o del tejido que se está describiendo. En este caso, si nosotros nos enfocamos en el infarto de miocardio, hacemos referencia a la muerte del músculo cardíaco, es decir, a la muerte de los miocitos, ¿cierto? Que puede tener diferentes causas o diferentes patogenias que lleguen a desarrollar esta muerte de los miocitos. Ahora, este padecimiento llega a ser conocido muy comúnmente como el ataque cardíaco, debido a la disposición o a la situación que comienza a generar este dolor precordial. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos patogénicos que llegan a desarrollar un infarto de miocardio? Pueden ser diferentes factores. Pueden haber, por ejemplo, la migración de émbolos, los vasoespasmos, las obstrucciones arteriales a nivel de las arterias coronarias, ya sean parciales o totales. Aquellas situaciones en relación a las isquemias, ya sea con relación o sin relación a la aterosclerosis, o aquellas situaciones que estén en relación a las trombosis coronarias. Ahora, de acuerdo a estas situaciones patogénicas, ¿cómo es que se desarrolla un infarto de miocardio o cuál es la respuesta del miocardio en sí? Si hay una obstrucción, ya sea total o sea parcial, de las arterias coronarias, se va a producir una disminución de flujo a nivel de la situación anatómica que llega a irrigar esta arteria que está siendo comprometida. Al ver que hay una disminución del flujo sanguíneo a ese nivel, se va a producir una zona de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, esta zona de riesgo produce una isquemia localizada que puede a su vez llegar a producir, por este compromiso, por esta falta de irrigación, a cierto nivel puede llegar a producir una muerte de los miocitos. Y esto a su vez va a desencadenar compromiso a nivel de la función del corazón. Por eso es que se siente o que se caracteriza el infarto de miocardio por un dolor localizado exclusivamente a nivel de la región precordial retroesternal, que va a ser un dolor casi insoportable, intolerable. Esto producto de las lesiones que se están llegando a producir consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo. Ahora, una vez que se produce la obstrucción, ya sea total o parcial, a nivel de las arterias coronarias, vamos a ver que necesita de un periodo, es decir, de un tiempo cronológico para poder desarrollar la necrosis miocárdica. Entonces, en estas situaciones, por ejemplo, cuando se produce una obstrucción total de una de las arterias coronarias, durante la primera hora se va a comenzar a delimitar esta zona en la cual no llega un buen flujo sanguíneo. Se va a conocer como una zona en la que la perfusión comienza a disminuir. Esta zona se conoce como una zona de riesgo. Esta zona de riesgo posterior a las horas, ya con compromiso de la irrigación sanguínea a este nivel, va a producir una zona de necrosis, y a su vez esta zona de necrosis va a comprometer posterior a las 24 horas la funcionalidad de todo el corazón. ¿De acuerdo? Ahora, de acuerdo a la situación o a la forma
de presentación y de afección de las arterias coronarias, podemos clasificar de manera más común o de manera más frecuente. La clasificación de los infartos de miocardio pueden ser clasificados en infartos transmurales o transparietales o infartos no transmurales o no transparietales. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos formas de infarto? Cuando nosotros hablamos de un infarto transmural, nos referimos a la situación en la que hay una obstrucción completa, ya sea de una de las arterias coronarias o de alguna de sus ramas en específico. Esta obstrucción total del flujo sanguíneo a nivel de las coronarias va a producir lesión a nivel de todo el espesor del ventrículo, es decir, a nivel de todo el espesor de la pared ventricular. Entonces, este compromiso es producto de que hay una obstrucción completa, es decir, no hay un flujo sanguíneo ni siquiera disminuido, no hay irrigación. Este compromiso de todo el espesor de la pared ventricular, de la zona en la que se está produciendo la obstrucción, se va a manifestar en el electrocardiograma con un incremento del segmento ST, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, no nos olvidemos, en un infarto transmural o transparietal hay una obstrucción total de las arterias, de una de las arterias coronarias, va a afectar a todo el espesor de la pared ventricular de la zona en la que se compromete la perfusión sanguínea, y esto se va a reflejar en el electrocardiograma con un incremento del segmento ST. Ahora, el infarto no transmural o no transparietal generalmente está asociado a una obstrucción parcial de una de las arterias coronarias, es decir, la disminución de flujo a ese nivel es marcada, pero sin embargo hay una reducción del flujo sanguíneo, ¿de acuerdo? Entonces, este compromiso parcial de las arterias coronarias o esta disminución de flujo va a producir a nivel de las paredes ventriculares una afección del tercio interno de la zona en el cual se está reduciendo la perfusión sanguínea. Y generalmente este tipo de infartos no están asociadas a un incremento del segmento ST. ¿Está bien? Entonces, no nos olvidemos las diferencias entre estos dos tipos de infartos. Un ejemplo, esta es una imagen que tienen en el libro que corresponde a las zonas en las cuales se producen las lesiones de los diferentes infartos, dependiendo de su situación anatómica. Por ejemplo, en las imágenes del lado izquierdo, arriba, vamos a ver los infartos transparietales, en el que vamos a poder observar si es que se produce una obstrucción total de la rama descendente anterior izquierda, se va a producir una necrosis o un compromiso a nivel de toda la cara anterior del ventrículo izquierdo, comprometiendo o produciendo a la larga una necrosis de toda la zona. Sin embargo, cuando hay una obstrucción total de la rama circunfleja izquierda, lo que va a estar comprometido va a ser justamente la zona o la parte medial del ventrículo izquierdo. Y si hay una obstrucción total de la arteria coronaria derecha o de algunas de sus ramas descendentes posteriores, vamos a ver que el compromiso va a estar localizado a nivel de la cara posterior, ¿de acuerdo? Lo mismo en los infartos no transparietales, que ya tienen otro tipo de, incluyen otro tipo de clasificación, porque no nos olvidemos que el infarto no transparietal o no transmural está relacionado con una disminución de flujo, es decir, una obstrucción parcial de las arterias coronarias. Entonces, si hay una obstrucción parcial a nivel
de las ramas descendentes anteriores izquierdas, se va a producir una lesión en el tercio interno de la cara anterior del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Entonces se va a producir un infarto subendocárdico regional, es decir, localizado. Sin embargo, si hay una obstrucción parcial de las tres, es decir, de la rama descendente anterior izquierda, de la rama circunfleja izquierda, de la arteria coronaria derecha, entonces vamos a poder ver que se va a llegar a comprometer el tercio interno de todo, de las paredes en sí del ventrículo izquierdo. Ya no es una lesión más tan localizada a diferencia de las otras. Ahora, cuando se produce una obstrucción, ya sea parcial o total, de los vasos más pequeños que están distribuidos en la pared ventricular, vamos a poder ver que esto se denomina como como zonas de microinfarto. ¿De acuerdo? Lo pueden ver, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que mencionábamos anteriormente? Era que de manera cronológica vamos a poder ver que clínicamente o laboratorialmente se va a poder manifestar este tipo de alteraciones en relación a la función del miocardio posterior a las horas. ¿Qué quiere decir? Si durante un periodo de infarto, es decir, si el paciente se está infartando en ese momento y yo tomo muestras para poder valorar las enzimas cardíacas, durante el periodo del infarto no me van a registrar valores elevados. Sin embargo, posterior a las 3 o a las 6 horas van a comenzar a elevarse. Esto recordemos por el orden cronológico en el que la lesión se va produciendo a nivel de la pared del miocardio en sí, de las paredes ventriculares, ¿de acuerdo? Pueden llegar a su punto más alto, es decir, a su pico más alto, durante las 12 y 24 horas, y posterior a esta comienzan a descender de manera gradual hasta llegar a la normalidad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que se pueden producir posterior a un infarto? Generalmente se llegan a producir una rotura, que esta es la imagen que podemos ver en su libro también. Se produce una rotura de la pared ventricular, en el cual se ha disminuido el flujo sanguíneo, como pueden ver en la imagen A. Se puede producir, como en la imagen B, una rotura del tabique interventricular. Se puede producir una necrosis y una rotura de las papilas. Se puede producir también una alteración en relación a la estructura de las paredes ventriculares, a la forma y a la coloración en algunos casos. ¿Esto por qué? Va a comprometer la coloración porque ya no va a haber un flujo sanguíneo adecuado y una distribución de oxígeno, ¿cierto? Va a cambiar en cuanto a la morfología porque va a tener un aspecto más ceroso. Esto producto de que la irrigación no está siendo completada o no llega de manera adecuada a esa zona. Puede llegar a producirse una leve hipertrofia de las paredes, y se pueden producir también a su vez, o hay mayor riesgo de producir zonas trombóticas en los vasos más pequeños, o incluso en algunos casos en el interior de las mismas cavidades del corazón. Y por último, vamos a poder ver que tienen disposición de poder también presentar o complicarse con la presentación de los aneurismas. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo es que se trata un infarto de miocardio? Lo que les había dicho anteriormente cuando aprendimos a diferenciar las anginas de un infarto. Un infarto de miocardio no va a ceder a la administración de nitroglicerina sublingual, a diferencia de las anginas. Sin embargo, tiene que tener una
un cuidado mucho más específico, mucho más centrado en lo que es el manejo de los signos vitales, por ejemplo, la estabilización. ¿Esto por qué? Porque hay un compromiso más marcado a nivel de las arterias, por ejemplo, que pueden desarrollar este tipo de complicaciones, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a poder ver que generalmente en un infarto de miocardio lo que se va a ser un manejo de la administración, por ejemplo, de morfina endovenoso, esto para poder reducir de manera gradual y bruscamente el dolor de la región precordial del paciente. Puede administrarse nitroglicerina también a nivel por vías endovenosas. La administración de oxígeno es muy importante, ya que si hay un compromiso marcado a nivel del corazón, no va a poder llegar una buena distribución también de sangre oxigenada a nivel del sistema nervioso central. Ahora, recordemos también que el tipo de dolor que se caracteriza o que se llega a presentar en un infarto de miocardio va a ser un tipo de dolor opresivo, angustioso, ¿cierto? Entonces esto también altera mucho en relación a la función del sistema nervioso central y mi paciente puede llegar a tener pérdida de la conciencia. Esto debido a una disminución del flujo, de la oxigenación a nivel del cerebro. Entonces, justamente para tratar de evitar esto, se administra oxígeno húmedo por bigotera o por mascarilla, pero debe tener un complemento de oxígeno. Muy aparte de eso, vamos a poder ver que se hace una administración de anticoagulantes justamente para evitar la formación de trombos y que haya una obstrucción más marcada a nivel de las arterias coronarias. Ahora, otra de las patologías que mencionamos anteriormente son las cardiopatías hipertensivas. Cuando nosotros hablamos de las cardiopatías hipertensivas nos referimos a esas consecuencias o a esas situaciones en las cuales el corazón necesita satisfacer necesidades del organismo y comienza a duplicar en cuanto a su funcionalidad. Pueden ser de dos formas, pueden haber una sobrecarga de volumen y pueden haber una sobrecarga de presión. Generalmente este tipo de situaciones o este tipo de cardiopatías se desarrollan por situaciones o por patologías o por hipertensiones en otros órganos. Es decir, si a nivel de los riñones, por ejemplo, hay una alteración, esto va a ser esta alteración o estas patologías localizadas a nivel de los riñones van a requerir esta disminución de flujo de funciones a nivel de los riñones, van a requerir mayor aporte de oxígeno y de sangre y por lo tanto el corazón va a tratar de satisfacer estas necesidades a nivel renal. Por lo tanto, va a tratar de incrementar el hecho de poder enviar mayor cantidad de sangre para satisfacer justamente estas necesidades, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se pueden producir, como dijimos, dos situaciones, por sobrecarga de presión y por sobrecarga de volumen, ¿cierto? Cuando el corazón trata de enviar una mayor cantidad de sangre, en otras palabras, cuando el ventrículo izquierdo trata de enviar mayor cantidad o mayor volumen de sangre a estas necesidades, esto va a producir a nivel ventrículo una sobrecarga de presión, ¿de acuerdo? Es decir, el ventrículo izquierdo va a tratar de expulsar mayor cantidad de sangre. En estas situaciones, cuando hay una sobrecarga de presión, se produce a nivel del ventrículo izquierdo una hipertrofia ventricular, es decir, hay un aumento en cuanto a su función y por lo tanto los miocitos comienzan a engrosar las paredes del ventrículo.
esto a su vez a nivel del ventrículo derecho, generalmente, puede llegar a ser captado como, como otro tipo de necesidad, es decir, como que el ventrículo izquierdo necesita mayor cantidad de sangre para poder expulsarlo. De esta manera, a nivel del ventrículo derecho, las venas cavas van a tratar de enviar mayor cantidad de sangre desoxigenada para que así el ventrículo izquierdo tenga mayor volumen de sangre para poder expulsar hacia las necesidades del organismo. Entonces, cuando hay una sobrecarga de volumen a nivel del ventrículo derecho, se va a producir una dilatación ventricular. Entonces, esas son las dos diferencias entre las cardiopatías hipertensivas que pueden producir una hipertrofia ventricular o una dilatación ventricular. Lo vamos a volver a mencionar de manera más detallada en miocardiopatías, ¿de acuerdo? Al igual que la insuficiencia cardíaca, una cardiopatía hipertensiva puede ser clasificada en cardiopatía hipertensiva derecha y cardiopatía hipertensiva izquierda. No olvidemos que, que tienen también otra terminología, es decir, la cardiopatía hipertensiva derecha también puede ser conocida como pulmonar y la cardiopatía hipertensiva sistémica puede ser conocida como sistémica o izquierda, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Generalmente, cuando se produce una cardiopatía hipertensiva sistémica, está relacionada a antecedentes clínicos de hipertensiones en otros órganos, ya sea, por ejemplo, hipertensión renal, hipertensión portal, que va a desencadenar compromiso a nivel del corazón para satisfacer sus necesidades y es por eso que se llega a desarrollar una cardiopatía hipertensiva izquierda. Entonces, este tipo de cardiopatías tienen criterios específicos para su diagnóstico. Por ejemplo, hay una hipertrofia, lo que habíamos dicho, hay una hipertrofia o un engrosamiento de las paredes ventriculares izquierdas, hay un compromiso a nivel de otros órganos en relación a las hipertensiones, ya sea renal, hepático, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, como hay un engrosamiento de las paredes ventriculares, puede haber un aumento del peso, en algunos casos del tamaño del corazón. ¿De acuerdo? El peso puede llegar a superar los 500 gramos. El engrosamiento de la pared ventricular puede superar incluso los 2 centímetros de grosor. ¿Está bien? Ahora, este tipo de situaciones pueden llegar a cursar con procesos adaptativos en algunos pacientes e incluso pueden pasar por asintomáticos, ¿de acuerdo? Y generalmente la gravedad de este tipo de cardiopatías va a depender, de la constitución del paciente, va a depender de muchos factores, ya que si el paciente tiene muchos factores de predisposición de ser cardiópata, puede llegar a desarrollar insuficiencias cardíacas, pueden llegar a sufrir lesiones complicadas a nivel renal o a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, sin embargo, cuando hablamos de una cardiopatía hipertensiva derecha o pulmonar, vamos a ver que al igual que la insuficiencia cardíaca, generalmente es como una consecuencia o como una complicación de la cardiopatía hipertensiva izquierda. Puede estar caracterizado por una dilatación ventricular o también acompañado de una hipertrofia ventricular. A diferencia de la cardiopatía hipertensiva izquierda, en una cardiopatía hipertensiva derecha, la hipertrofia ventricular generalmente no sobrepasa los 2 centímetros de diámetro, a diferencia de la cardiopatía hipertensiva sistémica. Puede llegar a 1 centímetro o un poco más, pero no va a llegar a superar los 2 centímetros. Sin embargo, en una cardiopatía hipertensiva sistémica sí puede llegar, ¿de acuerdo? Pueden haber
En algunos casos, cuando hay cardiopatías hipertensivas pulmonares y no tienen consecuencia o no son consecuencia de la cardiopatía hipertensiva izquierda, vamos a poder ver que generalmente están relacionados con enfermedades del parénquima pulmonar, enfermedades de vasos pulmonares, trastornos que llegan a afectar el movimiento torácico, los trastornos que van a inducir a la constricción arterial pulmonar. ¿De acuerdo? Otra de las patologías que hemos visto ha sido justamente la cardiopatía valvular. Cuando nosotros hablamos de cardiopatías valvulares, nos referimos a las situaciones en las que las válvulas del corazón comienzan a fallar en relación a su función. Nosotros sabemos que cumplen una función muy importante, que es la de abrirse al paso de un volumen de sangre determinado y cerrarse posterior a este paso para que no se produzca una regurgitación de flujo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de cardiopatías valvulares, nos vamos a referir justamente a esta disfunción o a esta disminución de la función en relación a estos dos movimientos. Ahora, en relación a esto, se pueden llegar a clasificar las cardiopatías valvulares en dos situaciones, una estenosis y una insuficiencia. Cuando nosotros hablamos de estenosis, por ejemplo, nos vamos a referir a la situación en la que las válvulas del corazón son incapaces de abrirse al paso de un volumen de sangre determinado. Sin embargo, cuando hablamos de una insuficiencia valvular, nos vamos a referir a la incapacidad de las válvulas de poder cerrarse posterior al paso de un volumen de sangre determinado. Es decir, cuando hablamos de estenosis, las válvulas tienen una incapacidad de poder abrirse. Y cuando hablamos de insuficiencia, las válvulas tienen una incapacidad de poder cerrarse. ¿De acuerdo? Ahora, conociendo estos dos tipos de clasificaciones, vamos a conocer también lo que es la clasificación o las lesiones valvulares, que son mucho más frecuentes en relación a la forma de presentación. Podemos hablar de la estenosis aórtica, la estenosis mitral, la insuficiencia aórtica y la insuficiencia mitral. ¿De acuerdo? Ahora, este es un cuadro muy pequeño y muy resumido, recalcando lo más importante de cada valvulopatía, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, si hablamos de una estenosis aórtica, por ejemplo, va a tener como causa común o generalmente se deben a calcificaciones a nivel de las válvulas. Pueden llegar a presentar un cuadro clínico caracterizado por angina, síncope, episodios de disnea, pulsos en ascenso, soplos sistólicos, por ejemplo. Entonces, en este tipo de situaciones, por ejemplo, si lo diferenciamos con una insuficiencia aórtica, vamos a poder ver que generalmente se llegan generalmente se llegan a presentar cuando hay episodios de dilatación aórtica, endocarditis. Se va a caracterizar por por presencias de disneas, por ejemplo, que pueden llegar a estar relacionados con una insuficiencia cardíaca. Pueden haber episodios en los que el pulso se llega a presentar de forma, o pueden ser un pulso saltón, puede ser caracterizado por un soplo diastólico precoz. Entonces, esa es la forma entre las diferencias entre una estenosis aórtica y una insuficiencia aórtica. Cuando nosotros hablamos de una estenosis mitral, por ejemplo, generalmente tiene como una causa la fiebre reumática. Va a llegar a producir disneas de esfuerzo, por ejemplo, fatigas, palpitaciones, se pueden llegar a producir fibrilaciones auriculares, puede estar acompañado también de un soplo diastólico leve,
Sin embargo, cuando hablamos de una insuficiencia mitral, vamos a hablar de una situación en la que generalmente se caracteriza por presentarse cuando hay dilataciones ventriculares, infartos de miocardio, endocarditis, prolapsos valvulares, y se va a caracterizar por la presencia de disneas de esfuerzo, palpitaciones, soplos pansistólicos que se pueden irradiar a la axila, ¿de acuerdo? Las formas de tratamiento, dependiendo del grado, del compromiso de las valvulopatías, pueden ser prótesis, pueden ser reparaciones. Entonces, hay diferentes técnicas quirúrgicas y en algunos casos también tratamientos clínicos que van a depender mucho, como cualquier otra patología, de la situación, del compromiso, ¿de acuerdo?, que se llega a desarrollar. Ahora, las miocardiopatías, lo que les mencionaba hace un momento, las miocardiopatías van a ser todas aquellas patologías o todos aquellos padecimientos en el cual va a estar relacionada la función de del músculo cardíaco en sí. Puede ser que estén asociadas a una disfunción mecánica o a una disfunción eléctrica, que generalmente se va a caracterizar por una hipertrofia o por una dilatación, ¿de acuerdo? Entonces, puede deberse a diferentes causas, ya sean primarias o secundarias. Cuando nosotros hablamos de las primarias, por ejemplo, las enfermedades, vamos a poder mencionar enfermedades genéticas, enfermedades adquiridas en relación al miocardio, de las secundarias, por ejemplo, que van a ser relacionadas con los trastornos sistémicos, los trastornos multiorgánicos. Se van a poder clasificar en 3 tipos de miocardiopatías: una miocardiopatía dilatada, una miocardiopatía hipertrófica y una miocardiopatía restrictiva. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una miocardiopatía dilatada, como su nombre lo dice, son situaciones en las que las cavidades del corazón comienzan a dilatarse. Y como ya mencionamos anteriormente, generalmente esto es consecuencia de una sobrecarga de volumen. Y cuando hablamos de una miocardiopatía hipertrófica, como su nombre dice, hay una hipertrofia ventricular producto de una sobrecarga de presión en el cual va a haber un engrosamiento de las paredes ventriculares. Y cuando hablamos de una miocardiopatía restrictiva, va a ser una especie de combinación de ambas situaciones. Van a haber cavidades que van a poder estar dilatadas y va a estar acompañada de una dilatación leve de las paredes ventriculares. Es decir, va a haber una restricción de ambas situaciones, ambas funciones. No va a haber va a haber un compromiso, perdón, en el que la función de los movimientos cardíacos van a estar alterados. Es decir, tanto el movimiento de sístole como el movimiento de la diástole. Las enfermedades pericárdicas. Nosotros sabemos que el pericardio es una estructura muy importante del corazón, el cual se va a caracterizar por ser una capa de aspecto seroso que va a cubrir por completo el corazón de 2 formas, es decir, durante 2 situaciones, que va a cubrir toda la extensión del corazón hasta el inicio de sus vasos más grandes. Entonces, este tipo de capas o este tipo de paredes va a envolver en 2 ocasiones al corazón, creando entre ambas capas un espacio denominado el espacio pericárdico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué capas les hablo? Como les dije, el pericardio va a envolver 2 veces al corazón como una forma de protección, en el que la capa más pegada al corazón se va a denominar el pericardio visceral o el pericardio seroso. Por encima de esta lo va a recubrir por una segunda capa de pericardio que va a denominarse el pericardio completamente seroso, y va a ser uno que denominamos generalmente pericardio parietal. ¿De acuerdo? Entre ambas capas va a haber un pequeño espacio
que es denominado el espacio pericárdico. Cuando nosotros hablamos de este espacio pericárdico, va a estar ocupado por una cantidad o por un volumen de líquido de aspecto ceroso de aproximadamente 50 ml, que durante los periodos de sístole y de diástole, este líquido va a llegar a cumplir una función como un amortiguador, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente cuando este líquido aumenta en relación a su concentración, a su volumen, puede llegar a comprometer la función del corazón, ya que a ese nivel no va a poder realizar sus movimientos tanto de sístole como diástole de la manera correcta como la que debería ser. Ahora, este tipo de líquidos que se acumula en este espacio pericárdico pueden ser de diferentes aspectos. Por ejemplo, si es el mismo líquido pericárdico, es decir, este líquido ceroso, solo que en abundante cantidad, este llega a denominarse un derrame pericárdico. Si este espacio es ocupado por una cantidad anormal y exagerada de sangre, ya se denomina un hemopericardio. Y si es ocupada por una secreción de aspecto purulento, ya va a ser denominada una pericarditis purulenta, porque generalmente es asociada a situaciones de infección. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Generalmente cuando hay un acúmulo de sangre en cantidades anormales puede ser consecuencia de diferentes situaciones. Por ejemplo, situaciones de trauma, en el que se va a producir un taponamiento cardíaco, es decir, va a haber una situación en la que la función del corazón se vea completamente comprometido por esta cantidad anormal de líquido a este nivel, que va a ser consecuencia del acúmulo de sangre, ¿de acuerdo? Ahora, cuando eso sucede, generalmente el procedimiento que se llega a realizar es una pericardiocentesis. La pericardiocentesis va a consistir en realizar una punción directamente hacia el pericardio y para poder extraer esa cantidad de sangre que está localizada a nivel del espacio pericárdico. Generalmente, dependiendo de la situación donde se lo realice, se puede usar una aguja de gran calibre, una jeringa de gran calibre, o en algunos casos una cánula o una sonda, ¿de acuerdo? Entonces, se localiza el apéndice cifoides, con la aguja se localiza o se pone en una posición de más o menos de un ángulo de 90 grados, se hace una punción directa y al sentir cómo se atraviesa la membrana del pericardio, va a haber una presión exagerada de sangre en el cual se va a poder extraer esta cantidad de líquido. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se realiza la pericardiocentesis, se asegura por un periodo la aguja a ese nivel, porque puede llegar a producirse este acúmulo de sangre anormal nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las situaciones en las que se pueden llegar a comprometer el pericardio en relación a la función cardíaca. ¿De acuerdo?